¿Qué es el conflicto y por qué es esencial en la narrativa? El conflicto es la fuerza que impulsa toda historia. Sin conflicto, la narrativa carece de tensión, de propósito, y los personajes no evolucionan. El conflicto es una confrontación entre dos fuerzas opuestas, ya sea interna o externa, y que impide que el protagonista obtenga lo que desea fácilmente. Puede presentarse de muchas maneras: una lucha contra otro personaje, contra las circunstancias, contra uno mismo o incluso contra la sociedad. Sin embargo, lo más importante es que este conflicto plantee retos significativos y genere interés en el lector, ya que es la incertidumbre sobre cómo se resolverá lo que mantiene viva la historia. ¿Por qué es esencial el conflicto en una historia? El conflicto es esencial por varias razones. Primero, propulsa la trama. La historia avanza a través de los obstáculos y desafíos que el protagonista debe superar. El conflicto se convierte en un hilo conductor que da estructura a los acontecimientos. Sin una tensión clara, los eventos parecerían aleatorios y sin relación entre sí. El conflicto marca el camino que el personaje recorrerá y proporciona los momentos clave de la historia, como el clímax, donde la tensión llega a un punto máximo y todo cambia para el protagonista. 2. Profundiza el desarrollo de personajes. Los personajes se revelan a través de sus decisiones en medio del conflicto. Sus miedos, fortalezas y debilidades salen a la luz cuando deben enfrentar los desafíos que los obligan a elegir entre alternativas difíciles. Por ejemplo, un personaje puede mostrar valentía al confrontar a un antagonista, pero también inseguridad si la situación le recuerda a un trauma del pasado. El conflicto hace que los personajes evolucionen y permite que el lector vea sus transformaciones. 3. Mantiene la atención del lector. La narrativa sin conflicto pierde dinamismo. El lector se engancha cuando hay un reto o problema sin resolver porque se genera la necesidad de saber qué sucederá a continuación. El conflicto introduce giros argumentales, situaciones inesperadas y momentos de tensión que atrapan al lector y lo motivan a seguir leyendo hasta el final. 4. Crea significado emocional. El conflicto permite explorar emociones complejas, como la frustración, la esperanza, el miedo o el amor. Las historias más memorables suelen tener conflictos que resuenan con la experiencia humana, ya que todos en algún momento hemos tenido que superar obstáculos. Esta conexión emocional hace que el lector se identifique con los personajes y sienta que la historia tiene relevancia personal. Claves para desarrollar un buen conflicto. Existen algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar a desarrollar un buen conflicto. 1. Define claramente los deseos del personaje principal. La historia debe comenzar con un objetivo claro para el protagonista. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué lo motiva a buscarlo? Sin una meta definida, no habrá un propósito claro para la historia ni una dirección narrativa. El deseo del protagonista es lo que impulsa su camino y establece el terreno para el conflicto. Por ejemplo, imagina una historia sobre Ana, una joven que sueña con convertirse en una pianista profesional. Su deseo de ganar una beca para estudiar en un conservatorio guía todas sus acciones. Este objetivo claro sirve como base para todos los conflictos que se desarrollarán. ¿Podrá alcanzar su meta a pesar de los obstáculos? Es algo que se resolverá a través de la narración. 2. Introduce obstáculos significativos. No basta con colocar cualquier obstáculo. Estos deben ser relevantes y estar a la altura del deseo del protagonista. Los obstáculos deben ser lo suficientemente difíciles para que el protagonista se vea obligado a esforzarse, cambiar o incluso fallar antes de tener éxito. Además, los obstáculos deben ir aumentando en dificultad para mantener la tensión narrativa y evitar que la historia pierda ritmo. Por ejemplo, en el camino hacia la beca, Ana descubre que su principal rival es su mejor amiga, que también aspira a la misma oportunidad. Aquí se presenta un obstáculo que no solo es relevante, sino que añade una dimensión emocional al conflicto. La amistad se pone en juego. 3. Crea un antagonismo activo. El antagonismo puede provenir de un personaje como un villano, pero también de las circunstancias o incluso de la naturaleza. Lo importante es que esta fuerza contraria no se mantenga estática. Debe evolucionar y oponerse activamente a los deseos del protagonista, complicando su camino y obligándolo a encontrar soluciones creativas. El antagonista no tiene que ser un villano malvado. Por ejemplo, en la historia de Ana, el antagonista es la figura de su maestro, que le exige más de lo que ella cree ser capaz de dar. Cada vez que Ana cree haber avanzado, su maestro le sube la vara, obligándola a superar sus límites y enfrentarse a sus inseguridades. 4. Mantén la coherencia interna del conflicto. El conflicto debe ser coherente con la psicología del personaje y con las reglas del mundo ficticio. Si el protagonista actúa de forma que contradice su carácter o el conflicto parece forzado, la historia perderá credibilidad.
Por ejemplo, si Ana siempre ha sido mostrada como una persona indecisa y con miedo al fracaso, no puede convertirse de repente en una persona valiente y determinada sin un proceso. Su evolución debe ser progresiva y creíble. Quizás al principio evita confrontaciones con su amiga, pero poco a poco aprende a poner límites y a defender sus propios deseos. 5. Haz que el conflicto crezca progresivamente. Un buen conflicto no se resuelve de inmediato. La tensión debe aumentar con cada capítulo o escena. Esto se logra añadiendo nuevas capas de complejidad al conflicto, nuevos desafíos, obstáculos inesperados o reveses que obligan al personaje a replantearse sus decisiones. Este crecimiento progresivo mantiene la intriga del lector y prepara el terreno para un clímax satisfactorio. Por ejemplo, al principio, Ana solo está nerviosa por la competencia, pero luego surgen más complicaciones. Su familia no apoya su sueño, su relación con su amiga se deteriora y, para colmo, se lesiona una mano poco antes de la audición final. Cada nuevo obstáculo eleva la tensión y prepara el terreno para el clímax. ¿Arriesgará Ana su futuro tocando con una lesión en la mano o abandonará su sueño por miedo a fracasar? Eso es algo que se debe desarrollar en la trama. Así, el conflicto es más que una simple confrontación entre fuerzas opuestas. Es el motor emocional e intelectual de la historia. Sin conflicto no hay crecimiento ni cambio, y sin cambio la narrativa se convierte en una serie de eventos sin propósito. El conflicto bien estructurado y relevante para los personajes permite crear historias impactantes que resuenen con el lector mucho después de haberla terminado.